Es conocimiento básico de la cultura general en el mundo entero que Francisco Pizarro apresó al último inca, Atahualpa, y que tras un tiempo, este ofreció pagar 2 cuartos de plata y 1 de oro para recibir a cambio su libertad. Aunque Atahualpa cumplió con su parte, Francisco Pizarro nunca le llegó a dar la libertad. De hecho, presionado por sus huestes, terminarían acusando al inca de traición y algunos delitos que lo eran para la mentalidad hispana, pero no para la andina. De modo tal que Atahualpa terminaría siendo condenado a muerte. Si bien esto que acabo de contar es una narración simplificada y la historia completa merita un video entero, en esta ocasión vamos a detenernos en todo lo que respecta a este rescate y por supuesto también a su valor. Primeramente tenemos que hay dos cronistas que brindan información muy valiosa al respecto. Uno de ellos es Francisco de Jerez, secretario de Francisco Pizarro, quien escribió en 1533 su crónica Verdadera relación de la conquista del Perú. En ella revela el valor oficial de todo lo recaudado en el rescate de Atahualpa. El otro es Pedro Sancho de la Hoz, también escribano de Francisco Pizarro. Él redactó la crónica Relación para su Majestad de lo sucedido en la conquista, en 1534, y en ella veremos el detalle de lo que le tocó a cada uno de los 168 españoles presentes en la captura de Atahualpa. Y de hecho, es por él que sabemos que justamente fueron 168 aquellos hombres. De ese modo, conociendo estas dos valiosas fuentes, debemos desestimar cualquier intento de cálculo basado en las dimensiones del cuarto del rescate y todo el oro macizo que en él podría caber. Y sí, también es un error asumir que este oro fue prometido en cargas macizas. Pues bien, analizando estas dos fuentes, compararemos los cálculos tanto de Jerez como de Sancho de la Hoz. Las cifras de Jerez difieren de los totales de Pedro Sancho por aproximadamente 20%, y esto tiene perfecto sentido porque el segundo autor dice expresamente que su cálculo no considera el impuesto al rey conocido como quinto real, ni los derechos pagados a la fundición, ni otros montos pequeños que veremos más adelante. Siendo así, tenemos un total de 54.610 marcos de plata recolectados y 1.326.539 pesos de oro. Y sí, estas son medidas antiguas, pero tenemos medios suficientes para convertirlos a medidas con las que estemos más familiarizados en la actualidad. Y es que los marcos pueden convertirse a onzas, y las onzas pueden convertirse a kilogramos. Y también podemos valorizar las onzas en el mercado internacional tomando el promedio de los precios de mayo de 2019. Y así llegaremos a que esta cantidad de plata equivaldría a 6 millones de dólares actuales. En el caso de los pesos de oro podemos hacer una conversión similar. Los pesos pueden transformarse en onzas y las onzas en kilogramos, y a su vez las onzas pueden valorizarse en precios internacionales del oro, y así daremos con 284.2 millones de dólares estadounidenses. Prácticamente los 2/3 del peso entregado eran plata, lo cual es perfectamente coherente tomando en cuenta que 2 de los 3 cuartos que ofreció Atahualpa eran plata. Es muy interesante tener en cuenta que el valor monetario que hemos calculado prácticamente se compone en 98% de oro. No obstante, hay mucho que tomar en cuenta para este tipo de cálculos que llevan valores del pasado a dinero actual. Y para explicarlo debemos entender la volatilidad de los precios internacionales de los metales preciosos, que es componente básico de la fórmula más lógica para tratar de evaluar este rescate. Lo que vemos acá es el precio de la onza de oro desde 2011, el cual es muy variable como cualquier otro commodity internacional en realidad. Y como ya hemos dicho, para el cálculo hemos usado el promedio de mayo de 2019, pero fíjense qué pasaba si tomábamos el precio de hace 6 años. El rescate en realidad podría ser valuado en casi el doble. De hecho, si tomamos un valor de 1979, tendremos que la onza de oro costaba $200 solamente, es decir, casi la sexta parte de su costo actual. De hecho, si retrocedemos aún más en el tiempo, daremos con William H. Prescott, historiador estadounidense especializado en España, quien hizo su propio cálculo del rescate de Atahualpa en su libro Historia de la Conquista del Perú. Allí, con los valores monetarios de su época, 1847, estimó que se trataría de 3.5 millones de libras esterlinas, las cuales al tipo de cambio de la época serían 17 millones de dólares. Claro, está la consideración de que los dólares de la época valían más que los dólares de hoy. Pero toda esa compleja matemática es para dejar un mensaje claro. Cualquier intento de valorización del rescate de Atahualpa es una mera referencia, sujeto a la economía, al precio de los metales y a un largo etcétera que pueden cambiar radicalmente este valor. Cuando decimos que el valor presente es de 284.2 millones de dólares, lo único que estamos
estamos explicando es el precio que tendría todo ese oro si nos lo hubiéramos traído al presente para venderlo en los mercados internacionales. Pero no podemos comprender plenamente el valor que tuvo todo ese oro para las personas que lo recibieron. Sus necesidades y sus aspiraciones eran distintas, y hasta en ese mismo tiempo las cosas cambiaban de lugar en lugar. De hecho, en América muchos bienes eran más escasos y por ende más caros que en Europa. Así, los españoles que disfrutaron su botín en América lo gozaron de distinta manera que aquellos que regresaron a Europa para disfrutarlo allá. No obstante, más allá de su valor exacto en dólares, todo ese oro era una riqueza impresionante para los españoles de aquel entonces. De hecho, el reparto del rescate trajo como consecuencia una importante inflación en la pequeña economía de los españoles que se hallaban en Cajamarca. No obstante, más allá del valor exacto en dólares, todo ese oro era una riqueza impresionante para los españoles de aquel entonces. Volviendo al rescate, solo queda agregar que más allá del valor, es más objetivo hablar de la cantidad. Una habitación de oro que hizo 6 toneladas y 2 habitaciones de plata que hicieron 12 toneladas. Francisco de Jerez, que estuvo presente en los hechos de Cajamarca, nos detalló que los principales componentes del tesoro fueron planchas de oro con hoyos que provenían de edificios públicos de Cusco, y en segundo lugar sitúa las esculturas de personas, animales y plantas. De igual manera, hay que tomar en cuenta que a diferencia de la idea popular de que el rescate de Atahualpa extrajo oro de todos los rincones del Tahuantinsuyo, es falsa. En realidad se compuso principalmente del oro de Cusco y de Pachacamac, y de las ciudades que estaban en los caminos intermedios de ambas ciudades hacia Cajamarca. Otro error muy extendido es la creencia de que Atahualpa prometió llenar las habitaciones hasta donde su mano alcanzaba. Sin embargo, lo que dicen literalmente las crónicas es que Atahualpa señaló una línea blanca que ya estaba en la habitación, y aproximadamente a la mitad de la altura de ese lugar. De ese modo, cualquier intento de deducir la estatura de Atahualpa en función a esta marca en el cuarto del rescate es erróneo. Ahora bien, lo que vemos aquí es el detalle de la repartición del rescate de Atahualpa en pesos de oro según Pedro Sancho de la Hoz. Pero simplifiquemos, este gráfico tiene 168 datos. Quedémonos con lo importante. Tendremos así que los que más oro recibieron fueron obviamente los altos jerarcas: Francisco Pizarro, Hernando Soto, Juan Pizarro, que por cierto fallecería en 1536 como parte de la guerra contra Manco Inca en Cusco, y el griego Pedro de Candia. Salteándonos 140 personas más hacia abajo, tendremos los que menos oro recibieron, entre los que estaban el sastre Rodas, y un grupo que llama la atención de 6 personas que no recibieron absolutamente nada de oro, pese a que sí recibieron alguna parte de plata. Sabemos que el principal criterio de repartición era el juicio del propio Francisco Pizarro, de modo que me atrevo a especular que estas personas cometieron algunas faltas o indisciplinas que como penalización les privaron de su porción al reparto de oro. En promedio, los soldados de caballería recibieron 9.500 pesos de oro, o el equivalente a 45 kilogramos cada uno. Por su parte, los soldados de infantería recibieron 3.400 pesos o 16 kilogramos. No obstante, todo esto es la repartición que hubo entre el grupo de 168 españoles de Pizarro, porque llegaría un factor nuevo que alteraría toda la ecuación, y ese factor era la llegada de Diego de Almagro con 234 españoles a las costas piuranas. A su llegada, este grupo mayor veía con desesperación cómo las cargas de oro correspondientes al rescate de Atahualpa seguían aumentando y llegando a Cajamarca, y de todo ese oro a ellos no les iba a corresponder nada porque la captura de Atahualpa no fue su mérito. Necesitaban un borrón y cuenta nueva, y eso solo lo conseguirían dando el rescate por finalizado, y para ello necesitaban conseguir la muerte de Atahualpa, porque su liberación en realidad era mucho más peligrosa para ellos y para cualquier español. De esa manera, Atahualpa sería sentenciado a muerte, acusado de traición, y tras ello se hizo la repartición de su rescate, y lo que ven en adelante ya era atribuible también a los soldados de Diego de Almagro. Francisco Pizarro, como para calmar las aguas y evitar mayor discordia entre los bandos españoles, destinó una pequeña parte de la porción del rescate a Diego de Almagro y sus hombres, aunque esto significó para ellos una porción significativamente menor a la que los de Pizarro habían recibido, solo 400 gramos por persona en comparación con el promedio de 16 kilos que tuvieron los soldados a pie de Pizarro. Pero algo era algo, teniendo en cuenta además que Diego de Almagro había llegado después de la captura de Atahualpa. Y es así que en estas condiciones se daría la muerte de Atahualpa, siendo una de las principales motivaciones la presión de Diego de Almagro y sus huestes, básicamente por intereses económicos. Queda advertir que son varios los cronistas que aseguran que las autoridades incas encargadas de entregar o recolectar el oro del rescate ocultaron una buena parte del mismo, de modo que la orden de Atahualpa no fue cumplida tan cabalmente.
La mayor acusación que recayó sobre Atahualpa fue la de traición. Se le acusaba de conspirar en secreto para organizar ejércitos de liberación que rondaban por Cajamarca. Si bien hay razones para creer que esto pudo ser verdad, al parecer los españoles fallaron en sus intentos de hallar evidencia, y los mismos cronistas así lo relatan, arrepentidos. William H. Prescott, el autor estadounidense cuyo cálculo hemos citado en este video, también hizo una interesante reflexión. La persecución de Atahualpa es considerada con justicia como una mancha indeleble sobre las armas españolas en el Nuevo Mundo. Y con esta reflexión me despido. Espero que el video les haya gustado. Muchas gracias por ver Hanan.